Bueno, pues ya estamos más tranquilos, sentados en una silla como es debido. Os decía antes que en este vídeo vamos a hablar pues del dispositivo portátil que tengo, donde se ha hecho toda la instalación eléctrica, por decirlo de alguna forma, con el regulador, el convertidor, la batería, el cableado, el cargador de 5 voltios para los teléfonos y los dispositivos que utilizan esa tensión, así que lo vamos a ver. Pero quiero aclarar algo. Antes, en el vídeo anterior, cuando hablábamos de las instalaciones en serie y en paralelo, cuando instalamos en paralelo, si los paneles son de distinta potencia, de 12 voltios y batiaje diferente, de 50, de 100, 150, como es el caso mío, si las instalamos en paralelo se suman las potencias en vatios de las tres y no hay ninguna pérdida. Pero al instalarlas en serie, lo cual es bastante habitual, si tenemos paneles de diferente potencia, por ejemplo uno de 50 y otro de 150, el problema que vamos a tener es que va a asumir siempre, colocadas en serie, sumarán 24 voltios, pero asumirá la potencia de la más pequeña. En este caso, si hay una de 150 y otra de 50, pues bueno, haría un promedio, no sería ni 50 ni 150, pero igual nos quedaríamos en 80 vatios. Con lo cual sí tendríamos una pérdida sustancial. Por eso es importante que todos los paneles sean de la misma tensión y el mismo voltaje y la misma potencia, para poder hacer la disposición en serie sin tener ninguna pérdida. En paralelo ya os he dicho que no pasa nada. Al fin y al cabo yo tengo una instalación de 12 voltios y no pretendo ir más allá de momento. Es una instalación pequeñita. El día de mañana, si decido hacer una instalación ya seria, para ser autónomo y estar off-grid, como se suele decir, fuera de la red, pues tendría que tener otra configuración diferente. Ya estaríamos hablando de 48 voltios, de varias baterías, tipo de tecnología de batería que os explicaré después cuando hablemos en el apartado de baterías, de las baterías de gel, de las baterías de ácido de plomo, de las baterías abiertas, cerradas, selladas, etc. Eso requiere otro vídeo aparte. Bueno, en principio, ahora vamos a ver cómo lo tengo montado yo. La instalación está pequeñita, que es para bajos consumos. Yo tengo una batería de 110 amperios, bueno, es de 150 amperios C100, pero para hacer números reales es una batería que en definitiva se queda en 110 amperios C100, y eso me da una autonomía de varias horas. O sea, tengo, sin llegar a una descarga total de la batería, que cuando hablemos del apartado de baterías os indicaré eso también, yo suelo llegar al 60% máximo, la dejo siempre, no dejo que llegue a 12,2 voltios, en 12,3 ya corto, lo cual, según las estimaciones del fabricante y demás, estoy en el 60%. La batería que tengo es una batería GM. Anteriormente tuve una batería de ácido de plomo, pero bueno, jugueteando con un regulador de mala calidad y haciendo descargas profundas más de lo debido, llegando a voltajes de 10.5, que normalmente son las tensiones a las que cortan los reguladores, pues bueno, lo puedes hacer una vez, dos, tres, no pasa nada si te despistas, pero si acostumbras a agotar las baterías y exprimirlas hasta el final, lo que hacemos es acortar la vida de la batería, pero vamos, rápido, se quema la batería como la pólvora, como la mecha de una pólvora. Así que la primera batería que tenía, que era de 90 amperios, de ácido de plomo sellada, también para fotovoltaica, que aguantara descargas profundas, me la cargué. Bueno, no la llegué a destrozar del todo, todavía tiene vida útil, pero bueno, como mucho me aguanta una horita, suministrándome 120, 130 amperios. Si le pido más, enseguida se va. Pero bueno, aprendí y ya os explicaré cuando hablemos del apartado de baterías, pues todas las precauciones que tenemos que tener para que las baterías nos duren, porque si nos ponemos a hablar de baterías no terminamos. Además es el punto débil de la fotovoltaica y es lo que hay que tener en consideración con mucha importancia, porque son caras. Las baterías es la parte más cara y delicada de
de una instalación fotovoltaica. Bueno, sin más dilación ya pasamos a enseñaros cómo tengo yo montada la instalación en esa caja portátil de las que os hablaba antes. Tiene ruedas, se puede transportar fácilmente y bueno, pues ahora os lo muestro. Bueno, pues como veis aquí lo tenemos. Esta es una caja que tiene asa portátil, se puede transportar. Yo la tengo encima de una plataforma metálica con objeto de tenerla elevada para, pues, si hay que barrer o limpiar y demás, pues que no sufra. Como veis, en el frontal, parte del sistema eléctrico que tengo un indicador que es muy baratito, comprado en eBay, que me indica el tanto por ciento de batería que queda, como en el caso de los móviles. Ahí, por ejemplo, la batería ahora mismo no tiene ninguna carga, está cargando, hoy es un día nublado, no está cargando mucha potencia, pero está al 100%. Como veis, tengo una salida para enchufar directamente la regleta de 220, tengo un analizador para saber qué potencia y consumo tengo, que os explicaré luego cómo es. Aquí lo tenéis, el aparatillo en cuestión. Tengo una salida de mechero y dos salidas USB, que ahí las veis, están conectados los móviles y llevo ya bastante tiempo cargando la tablet y todos los dispositivos de 5 voltios sin problema, y ya es un ahorrillo. Aquí arriba en la caja tengo un display. Como veis, el display, a ver si puedo enfocarlo bien, pues me está indicando, ahí está, no sé si enfoca bien, no. Bueno, el display este me indica la tensión que hay, a qué voltaje está funcionando la placa, qué amperaje está suministrando, qué corriente en voltios está recibiendo la batería y en amperios también. Luego tengo un indicador para la corriente continua, las cargas que le ponga, pues ahora está gastando 100 miliamperios porque el móvil está cargando, normalmente tiene un consumo de 300-400 miliamperios. Arriba tengo un aparatillo que es, ahí le doy, enciendo el botón y directamente ya funciona. Ahora mismo lo acabo de conectar y si os fijáis, bueno, pues tengo conectado el portátil. Ahora mismo está conectado el portátil con su cargador y una pequeña lámpara que tengo de 220 voltios con una bombilla LED, como veis, la impresora, demás. Todo esto lo tengo con un cable que va directamente al salón y ahí está, pues la lámpara conectada, otra lámpara, luego tengo el teléfono, que es un teléfono digital, tengo también conectado el amplificador de la antena, un dispositivo que tengo que es un discriminador para separar la tensión de corriente alterna de la calle y la nuestra. Es un relé que acciona, en el momento que conecto aquí se desconecta la tensión de la red y utilizo la mía, la de la batería. Ahí tenemos un consumo, por ejemplo ahora está marcando que tiene un consumo de 78 vatios. 78, 77, 80 vatios, más o menos. El portátil, la lámpara. Y bueno, pues aquí apagamos, se apaga. Y ahora ya vemos aquí cómo está montado todo. Yo tengo aquí un regulador, que es un EPEVER, un tracer. Este regulador es un MPPT, un maximizador de potencia. Maximum Power Tracker, eso es lo que significa MPPT. Luego los reguladores normales son WPM, bueno, son reguladores que funcionan también muy bien, pero no hacen un uso muy eficiente de la potencia de los paneles, tampoco a la hora de cargar la batería, pero para pequeñas instalaciones puede servir. Alimentar un par de bombillas, de una instalación chiquitita. Aquí tengo el regulador, luego el sistema de cableado. Como ves, ahí hay un fusible que va al polo positivo de la batería. Tengo instalada el cableado para los 12 voltios, los 220 voltios. Y aquí tengo la batería de gel. Es una batería de gel de 150 amperios en C100 y 110 amperios en C10. Ya os explicaré lo que significa la C a la hora de discriminar la potencia de las baterías y el tiempo que puede seguir suministrando energía. Bueno, yo le he puesto una pegatina, la batería es reciente, es del 25 de noviembre. Y ahí tengo el convertidor también con un cable
con su fusible, un potenciómetro. Aquí tiene un dispositivo para apagar y encender. Es un fusible térmico que con la temperatura pues salta, es de 85 amperios. El convertidor es de 1000 vatios. Es un convertidor de onda pura. Hay dos tipos de convertidores, de onda pura modificada y de onda pura. Los de onda pura modificada son más económicos, pueden ser útiles pues, para encender pequeños electrodomésticos que no tengan mucha exigencia, pero si queremos tener una tensión igual que la que nos suministra la red, sin ningún problema, pues ya estamos hablando de reguladores de onda pura, que son un poquito más caros, pero son bastante más eficientes, el consumo que hacen es menor y demás. Este es un Do-Power, es un convertidor chino, pero dentro de los chinos es el que más calidad tiene, es relativamente económico y bueno, lo podéis ver en internet. Hay de distintas potencias, este es de 1000 vatios, pico de 2000, tiene ahí su ventilación. Lo bueno de este regulador, que me gusta bastante, lo llevo utilizando ya un tiempo, no me ha dado ningún problema, es que los ventiladores solamente empiezan a funcionar en el momento que llega a 40-45 grados. Los drivers que tienen dentro, que son los encargados de convertir la tensión continua a alterna, en el momento que se calientan, pues empiezan a funcionar los ventiladores, pero se apagan, al ratito se apagan, están nada, 3 minutos, 5 minutos encendidos y cada media hora más o menos funciona, bueno, pues teniendo un consumo que yo hago que es el apropiado según mi batería. Son 132 vatios, estoy en 125, 130 por ahí, 128 vatios. Le puedo sacar mayor potencia, pero bueno, ya os explicaré luego en el apartado baterías cómo es todo. A ver si podemos ver las especificaciones de la batería. La batería es una AGM, a ver si la podemos ver mejor. Sí, ahí es una Ecosolar, 150 amperios C10 y 110 amperios C10, sí, es una AGM batería de Deep Cycling, o sea, para ciclo profundo. Bueno, luego tiene una pegatina que indica los voltajes y tensión de carga y demás, pues para que no tengamos problemas a la hora de realizar la carga de la batería. Y bueno, yo tengo aquí también un foco, que este foco es de 12-24 voltios. Es el que utilizo cuando voy al campo, tiene un pequeño trípode, como veis tiene bastante potencia y funciona a 12 voltios y 24 voltios. El consumo del foco, aquí lo podemos ver, 0,6 amperios, gasta 600 miliamperios, que es un poquito más de medio amperio, 10 vatios, tiene bastante potencia. Vamos a apagarlo. La ventaja de esta cajita, bueno, pues está recogido. No están los dispositivos por ahí sueltos ni desperdigados, está todo recogido y bien colocado, no pueden tocar los niños, ni animales, ni bichos, ni nada. La caja se puede cerrar del todo. Yo la tengo ahí con dos palitos para que esté abierta, con objeto de que la ventilación sea mayor, tampoco se va a mojar ni la va a tocar nadie. Así que bueno, este es mi pequeño dispositivo donde tengo colocado el regulador, el convertidor, la batería y bueno, el cableado eléctrico. El cableado eléctrico entra por aquí, por la pared, como veis, sube por el techo hasta los paneles que hemos estado viendo antes. Y bueno, esto es todo. Yo lo que recomiendo es gastarse un poquito más de dinero, comprar un convertidor que sea de onda pura, no modificada, onda pura, porque nos va a dar 230 vatios, 50 hercios, que es la frecuencia de la corriente nuestra aquí en España. En Estados Unidos o en Sudamérica suele ser de 60 hercios. Un convertidor en condiciones, este es de 30 amperios, un EP Tracer, es de uso habitual, muy utilizado en pequeñas instalaciones como la mía. Lo tenéis de 20, de 30, de 40 y me parece que hay hasta de 60 amperios. 60 amperios, no sé si llegan a tener un modelo de 80, yo creo que sí, que tal vez tengan un modelo de 80. Pero ya para instalaciones serias se utilizan reguladores que se pueden conectar a la red sin baterías, que tienen también con el convertidor, el regulador
funciona a mayor amperaje, hay de 80, 90, 100 amperios, 120 amperios. Normalmente suele haber modelos a partir de 60 amperios, 80 amperios creo. Ya viene con el regulador de tensión para convertir de 12 a 220 voltios, como veis ahí, yo lo tengo aparte. Bueno, son unos dispositivos parecidos a estos, con un display también, una pantalla. Este tiene una pantalla digital con un cable que va conectada aquí, y aquí pues bueno, me es útil porque puedo configurarlo, puedo ver la fecha, el consumo que ha realizado, a cuánto está cargando la batería, qué potencia en amperios y voltaje y vatios me está suministrando el panel, la temperatura, la carga en corriente continua que pueda tener. Lo puedo configurar, me dice el voltaje, que eso es importante para hacer un control de la batería y que no se descargue. Este regulador tiene un cablecito que tiene un sensor de temperatura, que lo veis, es muy importante porque mide la tensión la temperatura de la batería, y en base a eso pues regula la tensión para que no sufra daños la batería, no se dañe. Entonces si sube mucho la temperatura, las baterías normalmente están diseñadas para que funcionen correctamente a 25 grados centígrados. Por debajo empiezan a sufrir, y por encima, a partir de 30 grados, 35 grados para arriba, empiezan a sufrir también. Las duraciones son menores. Bueno, ya hablaremos de todo eso en el apartado de baterías. Y bueno, pues esta es mi pequeña instalación. A mí me es útil porque puedo utilizar mi impresora láser. Tiene un pico de 950 vatios. He probado a conectar cafetera, el tostador hasta 850 vatios. Pero no os recomiendo que hagáis uso de potencias fuertes, dispositivos y electrodomésticos que consuman mucho con una batería pequeñita como esta de 110, porque os la podéis cargar. Las baterías AGM ya os explicaré que aguantan bien los tirones de picos de tensión y demás, pero bueno, están configuradas para funcionar a un voltaje y suministrar una potencia en amperios X, y lo correcto es no salirse de esos parámetros. Bueno, pues nada, el portátil conectado, la luz también funciona si la encendemos, y bueno, pues en el próximo apartado entraremos a hablar de lleno ya de las baterías, que es algo importante y es donde más disgustos podemos tener. Así que es importante, muy importante tenerlo muy claro, por lo menos los conceptos básicos, para no dañar las baterías y hacer un uso pues inteligente de ellas, ¿no? Y sacarles el mayor provecho, que son carillas las tías. Bueno, pues nada, hasta luego chicos,